Bueno, la emergencia es un lugar retador. Nunca sabes lo que va a pasar. Muchas veces estamos de turno y nos enteramos por las noticias de que hay una manifestación cerca de tu hospital y nos informan que tenemos que estar en alerta verde. O estamos de turno y de pronto tienes un incendio en el edificio que está al costado de tu hospital, ¿no? Como también ha pasado. O estás de turno y de pronto se detiene el tráfico porque un auto se está incendiando en la vía, en alguna de las avenidas que están cerca a tu hospital y pues eh, tienes que estar alerta de estos acontecimientos y acondicionar tu área para poder estar expectante de las cosas de los pacientes que pueden llegar, ¿no? Dentro de los traumas, de repente que más saltan a la vista, ¿no? Es el paciente quemado. Y desde siempre se ha mencionado, desde el inicio de la humanidad, desde incluso que antes el ser humano descubre el fuego, ya se percibían este tipo de lesiones, ¿no? Estas ilustraciones son míticas, han sido registradas por nuestros predecesores y bueno, sabemos que este tipo de traumas han existido, existen y siempre van a existir, ¿no? Dentro de nuestra formación hay dos puntos que tenemos que ver, ¿no? Primero, que las quemaduras como tales siguen siendo las lesiones más devastadoras en el ser humano, ¿correcto? Porque nos afectan directa o indirectamente. De la población, una de las poblaciones más afectadas son nuestros niños, correcto. Como América Latina tenemos la tasa de niños quemados, una de las tasas de niños quemados más grande de toda América Latina, ¿no? Y lo otro es una frase que nunca me voy a olvidar de uno de mis maestros en la unidad de quemados, es que, bueno, las quemaduras pues duelen toda la vida, ¿ok? Es así. En cualquier contexto, en cualquier momento, esta frase tiene cabida. Las quemaduras duelen toda la vida. Mi nombre es Alex Lazón, gracias por la invitación. Soy emergenciólogo, soy paliativista y bueno, también practico la ecografía crítica. Trabajo en el Hospital de Emergencias Grau en Salud en el centro de Lima. Las quemaduras como tales son aquellos traumas de tipo térmico, químico, radiactivo o eléctrico que generan degeneración y destrucción de la piel a través de sus diferentes niveles. ¿Ok? Sabemos que la piel tiene dos capas principales, que son la epidermis y la dermis, y de acuerdo a la profundización de la lesión, podemos clasificarlas según su grado de profundidad, ¿correcto? Dentro de las que tenemos a la de primer grado, que son las más superficiales, que solamente afectan la epidermis, generalmente no dejan cicatrices, ¿no? Que se caracterizan pues por dolor, resequedad y enrojecimiento, ¿no? Una piel muy sensible, muy común en las épocas de verano, ¿no? Eh, como las famosas quemaduras solares, ¿no? En 5 a 10 días la piel se regenera y no pasó nada, ¿ok? Las de segundo grado, por su parte, son quemaduras de grosor parcial, van más allá de la epidermis, ¿correcto? Quieren ir más allá de la epidermis, están prácticamente, pueden o no tocar la dermis, y de acuerdo a ese contacto que tengan, pueden ser superficiales o profundas. Las superficiales pues son muy dolorosas, húmedas, una piel enrojecida, ¿no? Que al presionarla se blanquea, ¿no? Por la hiperemia que genera el trauma térmico y que genera generalmente flictenas, ampollas. Las profundas, por su parte, completan ya la profundidad del epidermis, ¿no? Y se van ya hasta la dermis reticular, ¿no? Donde están los vasos sanguíneos en forma de redes, ¿no? Duelen menos, están más blancas, no se blanquean a la presión y lógicamente tienen un comportamiento
impredecible, ¿no? Porque pueden profundizarse más de acuerdo a cómo lo tratemos o en el tiempo que lo tratemos, o pueden ser incluso más superficiales justamente siguiendo este patrón. Las de tercer grado, por su parte, son quemaduras de grosor completo, ¿correcto? Afectan a la epidermis, afectan a la dermis y pueden incluso tocar la grasa subcutánea, ¿no? Se caracteriza por una piel acartonada, dura, marrón, escarada, no hay flictenas, no hay dolor y no hay llenado capilar. Estos dos últimos son los que nos interesan, ¿sí? Estos dos últimos son los que nos interesan. La de segundo grado, en específico la profunda, y la de tercer grado. ¿Por qué? Porque ellas son las que van a generar esta reacción inflamatoria que nos interesa en el paciente gran quemado. El gran quemado, según la Asociación Americana de Quemaduras, tenemos pues varios conceptos, ¿no? Hasta el 2018 se piensa que si tenemos un gran quemado con una superficie corporal afectada de más del 10%, si es que es un niño menor de 10 años o un anciano mayor de 65 años, ya tenemos afectación o ya te podemos definirlo como un paciente gran quemado, ¿ok? Pero después del 2018 las vertientes nos mencionan que este porcentaje eh, lo podemos llevar a un promedio, ¿no? El promedio va a ser 15% en cualquier edad, ¿ok? Antes del 2018, más del 10% más, perdón, en niños de 10 años o en ancianos mayores de 65 años y más del 25% en la edad restante, ¿correcto? Pero, como les vuelvo a repetir, para que el concepto quede definido, quede ya consolidado, después del 2019 y 20 se tiende a mencionar que el gran quemado se define como la afectación de más del 15% de área de superficie corporal en un segundo grado y tercer grado. Doctor, tengo un niño que se ha quemado, ¿no? Que tiene más de 40 kilos, pero tiene 18% de quemadura de primer grado. Esa no se cuenta. ¿Ok? Esa no se cuenta. Se cuentan las de segundo grado profundo o las de tercer grado. Doctor, tiene una flictena. Según el concepto, la flictena es una quemadura de segundo grado superficial. Las flictenas son una controversia hasta ahora, ¿correcto? Porque incluso no sabemos si es que tenemos que romperlas o tenemos que conservarlas. ¿Cuál es la ventaja de romperla o conservarla? La ventaja de romperla es la verificación completa de la profundidad de la quemadura. Vale decir que si rompemos una flictena y la vaciamos, una vez que la vaciamos, en primer lugar vamos a calmar un poco el dolor del paciente, en segundo lugar vamos a ver la realidad o la profundidad real de la quemadura. Sin embargo, eso también la expone a infecciones. ¿Cuál es la ventaja de conservarla? Justamente eso, que este líquido con ese tegumento que lo está cubriendo, la vez de un apósito natural de esta quemadura, ¿ok? Entonces, ¿la cuento o no la cuento? Hay que contarla, ¿ok? Como segundo grado y tercer grado, si tenemos flictenas, hay que contarla por si queremos descartar si que es un paciente gran quemado o no. El otro concepto es que existe una brecha, ¿no? Entre el 15 y 25%. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener el concepto que se encuentra que mientras más proporción de área quemada haya, sobre todo si es que es mayor del 25%, es más seguro que hay una liberación de reactantes inflamatorios. Vale decir que si es que el síndrome de gran quemado, el síndrome del paciente gran quemado, se desencadena, este paciente tiene tener una afectación mayor del 25%. ¿Ok? En forma práctica, si queremos definir o predecir la mortalidad de un paciente gran quemado, podemos considerar esta fórmula tan sencilla, ¿no? Porcentaje de superficie corporal quemada más la edad, ¿no? Área corporal quemada en porcentaje más la edad, ¿correcto? Aplicado sobre todo en pacientes que tienen más de 10 años.
La piel como tal es una barrera, ¿ok? Se compone, como les decía, de dos componentes, la epidermis y la dermis, en el cual la primera es como un film, ¿no? Es una cobertura activa, ¿correcto? No es nada pasiva, que se renueva cada 4 a 7 días, muy bien, y que se comporta pues, como una barrera, evita la pérdida de fluidos, es una barrera, es la primera barrera contra los microorganismos, es una zona de actividad altamente inmune y pues es una zona de contacto neurosensorial, ¿correcto? Es nuestro sentido del tacto. Mientras que la dermis, la capa más gruesa que está debajo de la dermis, es la que regula la temperatura a través del sudor y la piloerección, regula la renovación cutánea, ¿no? Y es la que le da la flexibilidad y durabilidad de la piel. Cuando estas barreras son rotas a través de un trauma, existe, ¿qué cosa? Liberación de respuesta inflamatoria, ¿no? Liberación de citoquinas, quimoquinas, ¿no? Hay una proliferación de células inflamatorias, ¿no? Expresión de receptores, interleuquinas por aquí, por allá, los receptores TOLAI4, cosas más complejas. Basta decir con que el proceso inflamatorio se desencadena en una producción de la inflamación no solo a nivel de la zona que ha sido quemada, sino es a nivel sistémico, originándose por lo tanto lo que es el síndrome del paciente gran quemado. ¿Ok? En resumen, entonces, cuando tenemos un paciente quemado, en la zona que está dentro, la zona de coagulación, donde ya no hay nada que hacer ni que recuperar, es el tejido necrótico y que ha recibido el daño más tiempo, de mayor temperatura y más directamente, ahí se libera, ¿no? Reactantes inflamatorios como la histamina, las prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, interleuquina 1, 6, 10, 8, radicales libres, ¿no? Y factor de necrosis tumoral alfa, sobre todo. Estas, en forma descontrolada, van a liberarse para hacer o para tener un efecto sistémico. Lo que rodea esta zona de coagulación es la zona intermedia, donde hay un vasoespasmo, es una zona clara, responsable de la profundización, lo que de repente podríamos llamarle la zona de penumbra, la que se debe rescatar y la que debemos dedicar el esfuerzo en que no se profundice y no se vaya más allá, que no crezca el área de superficie quemada. Lo que rodea a esta penumbra o a la zona intermedia es la zona periférica o hiperémica, ¿no? Que es la que va a alimentar, es la que va a generar la recuperación de la zona intermedia, pero también es responsable de que circulen todos estos intermediarios de inflamatorios para que esto se convierta de un efecto local a a un efecto sistémico. Este efecto sistémico, como les decía, va a todos los niveles, ¿correcto? Hay una alteración hídrica tremenda, ¿no? Hay una alteración hídrica, electrolítica, hemodinámica, renal, respiratoria, una respuesta inflamatoria sistémica completa, ¿no? Que se representa a través de ciertos síntomas a nivel neurológico, cardíaco, pulmonar, hepático, renal. De estos, ¿cuál es tal vez el más importante? Todos son importantes, pero lo que hay que conservar y los que nos van a guiar en la terapia son nuestros queridos riñoncitos, ¿no? El riñón es el que tenemos que conservar siempre, ¿ok? Entonces, esta alteración hídrica y electrolítica, que es la que va a ser generada por el síndrome del gran quemado, va a representarse a través de un síndrome, ¿no? A través de una serie de daño a todos los niveles, ¿ok? Entonces, tenemos un paciente gran quemado, lo que tenemos que hacer nosotros como emergencia en el manejo inicial son nuestros cuidados primarios, ¿correcto? Todo va a circular a través de este esquema. 5 puntos muy importantes. El gran quemado, tenemos que, ¿no? Darle un cuidado primario, evaluar el tamaño y profundidad, suministrar fluidos de acuerdo al esquema que ahora vamos a comprender, empezar incisión y cobertura, ¿no? Y controlar infecciones, hidratación y nutrición. Todo esto debe estar cubierto de una adecuada analgesia,
¿ok? La analgesia es un punto muy crítico también en el manejo del gran quemado. Cuando perdemos la barrera por causa de la quemadura, esta va a generar un aumento de inflamación, un aumento de la inmunidad, la cual se va a cansar completamente, desequilibrando nuestro sistema de respuesta inflamatoria, generando un aumento de sensibilidad, de susceptibilidad, ya que si la barrera se pierde y la inmunidad se pierde, somos totalmente susceptibles a cualquier tipo de infecciones y translocación bacteriana. Los gérmenes que están por fuera, en el exterior, los gérmenes que colonizan nuestra piel en forma, podría decirse, normal, ¿no? Pasan al torrente sanguíneo y generan la infección, ¿ok? Esta es una forma también de explicar por qué muchas de las quemaduras, muchos de los pacientes que han quemados terminan infectados, ¿correcto? Es un punto muy importante de acuerdo a la evaluación y tratamiento inicial del paciente gran quemado. Lógicamente tenemos que reducir la exposición, ¿correcto? Retirarlo del agente que está causando el trauma térmico. Irrigar con agua fría o tibia, nunca, jamás con agua helada, por un tiempo no menor de 20 minutos. Entonces, se han hecho ensayos con respecto a cuánto tiempo debemos irrigar al paciente, ¿no? Entonces, se han probado incluso menos de 20 minutos, como 10, 15 y 20 minutos. Se ha probado 30 minutos, 1 hora, 2 horas y 4 horas. ¿Ok? De acuerdo a estos ensayos, de acuerdo a estas prácticas que se han evaluado en otras unidades de quemados, se recomienda que la irrigación sea por un tiempo no menor de 20 minutos, con agua fría o con agua tibia, ¿correcto? Irrigación continua, no es cuestión de meter la zona quemada en un lugar, ¿no? En un lugar, en una agua estancada, vale decir, en un lavatorio con agua, sino que le caiga el agua directamente y que ésta corra, ¿cierto? Y se recomienda, como les vuelvo a decir, un tiempo no menor de 20 minutos, que que puede llegar inclusive a 4 horas, ¿sí? Recomiendan que mientras más profunda sea la zona injuriada, la zona lesionada, mayor tiempo debe ser de irrigación. Lógicamente, tenemos que ser nuestro ABC, siempre nuestro ABC, ¿ok? Revisar la vía aérea, si es que no hay lesiones inhalatorias, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando hubo los pacientes que se quemaron por el derrame de gas, ¿no? En Villa El Salvador, cuando se rompió un tanque, ¿no? Y que fallecieron muchas personas, generalmente en ellos fue por quemadura inhalatoria, ¿no? Uno respira ese aire con el gas, ¿correcto? Y la chispa sigue el gas, ¿no? No es que haya tenido no es que hayan tenido una piel quemada, sino que la vía aérea estaba quemada. Eso genera un edema, obstrucción de vía aérea, y que es una de las principales causas de muerte, ¿correcto? Entonces, en el momento que se produce el trauma, ¿no? El trauma inhalatorio por calor, ¿no? En ese caso específico por gas, vemos que va a haber una obstrucción laringea, broncoespasmo, aumento de la secreción traqueal, ¿no? Broncoespasmo y puede generar pues edema pulmonar y daño alveolar directo. Todo eso, toda la vía aérea superior se puede afectar. Los fluidos, por su parte, siguen, como siempre, una regla, que pueden ser varias, ¿correcto? Se encuentran varias fórmulas en la literatura, pero esta es la más conocida, que es la fórmula de Parkland, en la cual debemos calcular los fluidos que generamos, o los fluidos, perdón, que queremos administrar a través de esta fórmula, ¿no? Que es de 2 a 4 mililitros por kilo por superficie corporal quemada. La ponemos en bolos de 250 mililitros hasta encontrar diuresis. Es muy, y repito, muy importante que el riñón funcione, ¿correcto? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es de 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. Si tenemos este objetivo, si ya encontramos ya llegamos a este objetivo, debemos mantener nuestra infusión,
¿correcto? Entonces, eh, empezamos la hidratación con 250 mililitros y vamos dando bolos de 250 en 250 hasta mantener, hasta llegar a nuestro objetivo diurético, que es de 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. ¿Ok? Es que esto no se alcanza todavía, vale decir, si es que es menor de 0.5, podemos seguir con los bolos de 250 mililitros. ¿Qué fluidos, doctor? Bueno, con el que contamos nosotros es el suero salino fisiológico, ¿no? El suero salino normal de 0.9% que contiene sodio y cloro, ¿no? Con una osmolaridad de 300, ¿no? 308 miliosmoles, ¿no? 154 miliequivalentes de sodio y 154 miliequivalentes de cloro. ¿Cómo lo monitorizo? Primero, por la diuresis. Segundo, por la función renal, urea-creatinina. Y tercero, por la elevación del cloro. Muchas veces vemos nuestras gasometrías, ¿no? En un paciente cualquiera, no necesariamente quemado, sino algún paciente que estemos hidratando, y lo mantenemos con suero salino, suero salino, suero salino. Vemos nuestras gasometrías y nos fijamos en el sodio, nos fijamos en nuestro potasio. Sodio 140, potasio 4.7. Ah, ya, muy bien, seguimos igual, no hay problema, paciente orina, ¿no? No hay problema, ¿correcto? Pero el paciente ya está comiendo, el paciente ya está tomando sus líquidos, ¿no? Pero seguimos dándole su suerito, su suero salino, ¿no? ¿No? Y lo enganchamos al suero. Es más, el paciente a veces mismo te dice, no, doctor, no está pasando mi suero, ¿correcto? Debemos tener cuidado con el suero salino, ya que uno de los parámetros para nosotros poder ya observar, ver que la hidratación se nos está yendo hacia el otro lado, ¿no? Es la evaluación del cloro, ¿correcto? Entonces vean el cloro. Vean el cloro, de 95 a 105 es lo normal. Podemos darle un techo hasta 110, pero si está más de 110, si está más de 110, creo que ya es momento de cambiar con otro fluido. ¿Ok? La hipercloremia como tal hace que persista la acidemia, ¿no? Si es que el paciente está en falla renal y está en acidosis metabólica, correcto, digamos que la acidosis metabólica no persiste, ¿no? Doctor, no mejora el pH, no mejora el pH, quiero que mejore el pH, le pongo un montón de agua y no mejora el pH, ¿no? ¿Qué agua le estás poniendo? Su suero fisiológico, doctor, ¿no? ¿Y cómo está el cloro? El cloro está en 126. Hay que darnos cuenta de eso, ¿sí? Una forma de evaluar el volumen, ¿no? El volumen circulante es la evaluación del cloro. Otra forma de evaluarlo es a través de la ecografía focalizada. Sirve en gran quemados, no hay un contraste directo, no he encontrado muchos estudios al respecto en el cual se contraste directamente la ultrasonografía en el paciente quemado, pero si es que el paciente quemado vemos que es un paciente que debemos tratarlo como un politraumatizado, la ultrasonografía vale tan igual como en el paciente, como en cualquier paciente, este, este método, este método de evaluación. Entonces, si es que tenemos el artefacto, si es que tenemos el equipo y podemos usarlo, hay que usarlo, ¿correcto? Hay que hacer nuestro focus a pie de cama y evaluar al paciente y evaluar la volemia. De repente no es cuestión de volumen, de repente lo estamos encharcando, ya tiene signos de congestión pulmonar, tiene una vena cava dilatada, tiene venas intrahepáticas dilatadas, ¿correcto? Y de repente lo que le falta es presión, lo que le falta es perfusión a ese riñón para poder orinar. Entonces, hay que ver eso, ¿no? Guiémonos de nuestra evaluación clínica, formación de edemas, quemosis, diuresis, guiémonos de nuestros exámenes laboratoriales como el cloro, ¿no? La acidosis metabólica, urea y creatinina, y guiémonos, si es que podemos, si estamos entrenados, ¿no? En evaluación, en la evaluación ultrasonográfica de la volemia, ¿ok? Es muy importante esta parte. No llevemos al paciente ni a la hipoperfusión, ni a la hipovolemia, ni a la hipervolemia. Ninguno de los dos es bueno. Hay que mantenerlo con un volumen adecuado, con una perfusión adecuada, que nos va a indicar
si es que ese paciente ya está con la suficiente cantidad de líquido para que pueda tener una adecuada diuresis, sobre todo la diuresis. El objetivo es que el paciente orine, ¿ok? El otro punto, como les decía, es la analgesia. ¿Okay? La analgesia es todo un reto en el paciente quemado, sobre todo en los niños. ¿Ok? Sobre todo en los niños. No solamente porque la quemadura como tal, el trauma como tal, el trauma térmico como tal, es doloroso, sino también que las curaciones diarias, ¿no? Las curaciones de las heridas, la debridación del tejido necrótico, ¿no? Son dolorosas también. Y pasamos de un dolor nociceptivo dentro de las primeras 24 y 48 horas a un dolor neuropático por meses, sobre todo cuando la quemadura ha sido profunda. ¿Okay? No es recomendable usar AINES, y si es que lo vamos a usar, de repente el único que pueda estar aprobado es el ketorolaco. Es mejor utilizar opioides en forma gradual. No escatimemos en el manejo del dolor en el paciente con quemaduras, ni cuando ha empezado el tratamiento, ni, ni tampoco en el momento en que va a ser curado. ¿Ok? La combinación de morfina, ¿no? Con opioides débiles como el tramal es muy buena. Si es que la morfina no es suficiente, podemos añadir petidina o combinar, ¿no? Morfina con ketamina o petidina con ketamina, ¿no? Son muy buenos. Si es que el paciente está en ventilación mecánica, la dexmetomidina es una de las mejores opciones que tenemos. Un poco cara, pero es muy buena. ¿Ok? Lógicamente la ansiedad va a estar muy asociada a los pacientes con quemaduras, ¿no? Incluso estando sedo relajados o sedo analgesiados, siempre es bueno añadir una benzodiazepina y a largo plazo los antipsicóticos tipo quetiapina es el que está aprobado en el tratamiento a largo plazo de dolor neuropático como coadyuvante a la gabapentina, ¿no? Ahora, si es que el paciente está en ventilación mecánica, hay que mantenerlo, pues, bien sea analgesiado, ¿no? Ketamina, desmetomidina o fentanilo, ¿no? Son los analgésicos de elección. Debemos tener mucho cuidado con el uso de la succinilcolina, sobre todo durante las primeras 48 horas, ya que los bloqueadores neuromusculares despolarizantes pueden hacer que haya un aumento súbito del potasio, ¿correcto? Lo cual puede generar cardiotoxicidad, ¿no? Y nefrotoxicidad también, ¿correcto? Los pacientes con quemaduras pues van a necesitar una dosis muy superior de repente a los pacientes de tipo de patología, ¿no? Y el destete debe ser adecuado, con mantenimiento de la analgesia. La persistencia del dolor en el paciente quemado es todo un reto, ¿no? Para el momento de que se va a destetar al paciente, ¿no? Son pacientes que hay que tenerles mucha paciencia. El destete no puede ser brusco ni agresivo, ¿no? Con una buena analgesia que mantenga pues una sensación de dolor o una EVA por lo menos, o a lo máximo de 2 sobre 5 o 1 sobre 5, ¿no? A lo mucho. Los antibióticos son toda una controversia, ¿correcto? La curación es indudable, tenemos que hacerlo todos los días, ¿no? Con antisépticos, antibióticos tópicos, ¿no? La que está más indicada es la clorexidina o los derivados del yodo, y la más conocida es la sulfadiazina de plata, con coberturas de gasas, pues, parafinadas o gasas furacinadas, ¿no? Sin embargo, el uso de antibióticos sistémicos no se indica como profilaxis a menos que hayan pruebas que demuestren que hay una infección activa, ¿correcto? Los pacientes gran quemados suelen más o menos un porcentaje del 15 hasta un 30% en algunas otras revisiones,
infectarse sobre todo con pseudomonas, ¿no? Pseudomonas, estafilococos y gran negativos. Y los antibióticos más usados han sido la combinación de meropenem con vancomicina, aunque en algunos reportes también está la ceftazidima como primera opción. ¿Correcto? Las quemaduras son todo un reto. Les vuelvo a decir, es una cuestión de manejo multidisciplinario, ¿no? Cuando llegan inicialmente debe estar el emergenciólogo, el cirujano plástico, ¿no? El colega intensivista también debe estar al inicio del tratamiento o del cuidado, ¿no? Para poder plantear, primero, evaluar bien cuál va a ser el pronóstico y cuáles son los tratamientos que lo van a beneficiar más al paciente, ¿no? El paciente lo debe rodear una buena fluidoterapia, unas buenas curaciones, buena analgesia, ¿no? Y tratando de que no haya ningún tipo de infecciones. ¿Ok? Y no llegar a esto, ¿no? No llegar a las escarectomías, ¿no? Las escarectomías antes eran muy usadas y las únicas indicaciones de las escarectomías pues eran la compresión de un compartimiento torácico, ¿no? Sobre todo, o en alguna zona de una extremidad, ¿no? Esas son las únicas indicaciones. ¿Ok? Muchas gracias.